Un rememoramos y nos vamos al corte. Torneo Clausura 2001. La única vez que Cerro Porteño dio la vuelta en el este del país. Sí, Arimasi me mira, pero fue así. Vamos a la tanda de penales. Guaraní ganó el partido de ida 4-3. En la revancha, Cerro gana 1-0 con gol del Tigre Ramírez. Nos vamos a los penales. Francisco Ferreira marca el primero. Martín Cuevas, argentino. El empate para Guaraní, 1-1 la serie en ese momento. El Tigre Ramírez, 2-1 para Cerro. Cerro dirigido por Mari Jaquet, que un día antes del partido deja fuera a Guido Alvarenga. Causó polémica aquella decisión de Jaquet. Alfredo Duarte, 2-2 la tanda de penales. Gustavo Costas, técnico de Guaraní. Walter Fretes y el 3-2, 100% de efectividad hasta aquí. Valentín Filippini, recordado jugador que pasó por Guaraní en la última parte en Luqueño, el 3-3. Emilio Martínez, el 4-3 en ese momento. 4-3 la serie a favor del equipo azulgrana. Osvaldo Díaz, buen remate. 4-4. Aldo Bobadilla, el arquero de Cerro. Hilario Navarro, el arquero del legendario. Bobadilla se encarga, 5-4. Y luego va Jorge Núñez, obligado a marcar. Anota, 5-5. Vamos al mata-mata, como le llaman los brasileños. Así lo festejó Jorge Núñez, ex Cerro Porteño en ese momento. Juan Daniel Cáceres, el capitán azulgrana, y el 6-5 para Cerro. Esto fue en Ciudad del Este, torneo de clausura 2001. David Gómez, 6-6. Que todos muy... Se lamenta Bobadilla, Estuvo cerca, sí. Hilario Navarro sin los pantalones largos en este tiempo. El Pato Aquino, sí, el Pato Aquino. Y el gol para Cerro. Y llegará este remate de Edgar González, pelota afuera. Bobadilla festeja, Cerro Porteño, campeón del clausura 2001. Había ganado ya la apertura, por lo cual esa noche se le entregaron ambos trofeos, el del clausura y el título absoluto. La única vez en la historia que Cerro Porteño dio una vuelta olímpica en Ciudad del Este. ¿Alguna opinión sobre este recuerdo, señor Arimasi? No, pensé que íbamos a rememorar la apertura. La apertura, el partido de ida fue en Ciudad del Este contra el Sportivo Luqueño, la final del torneo Apertura 2001. Por eso que te miré. Te miraste con que ya espera. Ganó 3-0 Cerro en la ida y en la vuelta gana 2-1 Luque, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. 2-1, con el señor Aristides Masi como protagonista, gran figura de aquel luqueño dirigido por Héctor Eduardo Corte. Así es.